Amén. Y vamos allá a primera carta a los Corintios capítulo 5, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes como sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Tomen su asiento, hermanos, los que pusieron de pie. Gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, cuando leemos todo el capítulo 5, hay un caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Hay un varón que toma a la mujer de su padre, y entonces el apóstol Pablo les escribe a los hermanos que tienen que tomar cartas en el asunto, y entonces les dice que tienen que actuar, ¿va? Y por eso, hermanos, llegamos a este versículo 7, cuando pues ahora en el Señor somos una nueva masa, una nueva criatura, y que ahora, verdad, así como antiguamente se celebraban las fiestas, verdad, la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba un cordero, y también la fiesta de los panes sin levadura, y en esa manera, simbólicamente o metafóricamente, en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, ahora tenemos que celebrar la fiesta, porque nuestra Pascua, que es Cristo nuestra Pascua, ya fue sacrificada, amén, y ahora nuestra fiesta, amén, es sin panes, con panes sin levadura, amén, con panes sin levadura, o sea, sin malicia, sin maldad. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, como nuevas criaturas en el Señor, pues tenemos que hacer fiesta al Señor, pero bien, o sea, sin maldad, sin malicia, sinceramente y en verdad delante del Señor. Esa es la manera como a Dios le agrada la alabanza de su pueblo, que lo hagamos sin malicia, sin maldad y, ¿verdad?, sinceramente y en verdad delante del Señor. Como antiguamente se celebraba la fiesta de la Pascua, la fiesta de los ácimos sin levadura, ahora en el Señor nosotros, nuestra fiesta, ¿verdad?, nuestra Pascua es el Señor Jesucristo. La Pascua simbolizaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y ahora nosotros, espiritualmente hablando, el Señor Jesucristo es nuestro libertador, y por eso es comparado como la fiesta de la Pascua y como el cordero ese que fue inmolado para limpiarnos de todo pecado y de toda iniquidad. Amén. Y la verdadera fiesta en el Señor es siendo nosotros, ¿verdad?, nueva masa, sin malicia, sin maldad, sinceramente y en verdad. Porque podemos nosotros estar, hermanos, alabando a Dios, podemos exaltar a Dios, podemos cantar, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas, hermanos, que, ¿verdad?, que son parte de la actividad en la iglesia, pero lo que a Dios le agrada es, hermanos, que nosotros hagamos su voluntad. La alabanza que llega hasta la presencia del Señor. La malicia, la maldad es evidencia, ¿verdad?, de nuestro viejo hombre, de nuestra vida antes, cuando no teníamos al Señor. Pero ahora en el Señor, ¿verdad?,
tenemos que separarnos, amén, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado conforme a la voluntad de Dios. Ahora en el Señor, ¿verdad? La vida tiene que ser diferente. Y es una actitud en la cual nosotros tenemos que tomar. Yo expongo la palabra, ustedes la escuchan, pero ustedes son los que tienen que creer en la palabra. O sea, cada uno personalmente cree en la palabra del Señor. Amén. Cada uno de las personas son los que deciden realmente si se quieren esforzar, si quieren, ¿verdad?, echarle ganas en las cosas del Señor o no le quieren echar ganas en las cosas del Señor. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos los que decidimos, hermano. Porque la palabra se expone solamente. Amén. Pero a Dios le agrada todo voluntariamente. En el nombre de Jesús, hermanos, amén. El viejo hombre, la pasada manera de vivir, gloria a Dios. Veamos Efesios capítulo 4, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo. Dice el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Note la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos. Perdón usted. En cuanto a la pasada manera de vivir, que dice despojaos del viejo hombre. O sea, en la forma como nosotros vivíamos. El viejo hombre es comparado con la pasada manera de vivir. En la forma como vivíamos antes sin el Señor. Y la exhortación es a dejar, a separarnos, a despojarnos de nuestra manera que antes, ¿verdad? La manera como antes nosotros vivíamos sin el Señor. Que nos apartemos de todas esas cosas que hacíamos antes. Pues cada uno de nosotros sabemos lo que hacíamos antes. Cada uno de nosotros sabíamos, ¿verdad?, lo que a escondida a veces hacíamos. Y a veces hacíamos cosas que no eran bien, que no estaban bien y que nosotros también sabíamos que no estaban bien. Pero lo hacíamos, ¿verdad? Pero claro, en aquel tiempo era un tiempo donde Dios, ¿verdad?, no conocíamos de Dios. Y como dice su palabra, Dios ignora el tiempo, ¿verdad? O sea, Dios pasa el tiempo de la ignorancia de la persona. Pero cuando ya venimos al Señor, cuando ya conocemos del Señor, entonces es donde viene la exhortación a nosotros a que no tenemos que vivir ya como antes vivíamos, que ahora tenemos que vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso dice aquí la Escritura, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos de error. Yo tengo que apartarme, yo tengo que separarme, ¿verdad? Porque Dios me dio criterio, Dios me dio también un libre albedrío, Dios me dio la capacidad, ¿verdad? Dios me ha dotado para que yo pueda discernir lo que no es bueno, ¿verdad? Y lo que es bueno. Entonces ahí es donde entra el asunto de la voluntad de la persona de decidir si querer hacer lo bueno o querer hacer lo malo. Amén. Pero la Escritura nos lleva a esto, a vivir una vida en santidad delante del Señor. Cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando nos entregamos a Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, amén. Cuando fuimos bautizados, amén, en el nombre del Señor, el Señor perdonó todos nuestros pecados. Nuestro pasado el Señor lo perdonó, así lo dice la Escritura. Y de ahí en adelante nacimos como una nueva criatura en el Señor. Que ha sido lavada, que ha sido limpiada de sus pecados, que ha sido regenerada, amén. Una nueva criatura que
que ahora es conforme a la voluntad del Señor. Y a eso, hermanos, viene la Escritura a decirnos de que tenemos que estar, ¿verdad?, nosotros separados de lo que antes hacíamos cuando no conocíamos del Señor, y que ahora nos motivemos más bien a seguir al Señor Jesucristo, a seguir su palabra, a seguir su doctrina. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito su nombre para siempre, amén. Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos habla, ¿verdad?, en Romanos capítulo 6. Aleluya. Romanos capítulo 6. Aleluya. Leemos el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Habla del qué? Del viejo hombre. ¿Verdad? En los primeros versículos el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? El versículo 1, ¿verdad? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Como diciendo, nadie se engañe, porque no es así. Porque Dios nos ha llamado ¿a qué? A ser santos. Entonces, para ser santos tenemos que despojarnos nosotros, tenemos que separarnos de la vida que teníamos antes. De esa vida que no honraba a Dios, que no alababa a Dios. De esa vida que más bien era lo contrario, ¿verdad? Ofendía a Dios, era afrenta delante del Señor, era deshonra delante de Dios. Que nos separemos de eso, que ya no hagamos las cosas que hacíamos antes. Que no, ¿verdad? Que el viejo hombre no tome fuerza en nosotros otra vez y volvamos a caer en una situación que desagrade a nuestro Dios. Es una lucha constante con nuestra carne, con nuestra humanidad. Porque nuestra humanidad, amén, quiere seguir las cosas del mundo. Quiere seguir, ¿verdad?, las cosas, las pasiones, los deseos. Nuestro ser externo, nuestra humanidad quiere ir en contra de la voluntad del Señor. Y a eso se refiere al viejo hombre. Cuando no conocíamos del Señor, hacíamos muchas cosas, amén. Cometíamos muchos pecados, hacíamos, ¿verdad?, cosas que eran malas delante del Señor. Alabamos al Señor. Y lo que dice la Escritura es, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, o sea, con el Señor Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea que destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando se bautiza la persona, amén, representa también el bautismo la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento la persona decide servir al Señor, en ese momento decide entregarse al Señor completamente. Y está diciéndole al Señor, ahora voy a morir para el mundo y voy a vivir para ti. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, amén, que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra manera vana de vivir antes, cuando no conocíamos del Señor, ya fue crucificada juntamente con Él. O sea, ya tendría que estar muerta. Amén. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando habla del cuerpo de pecado, está hablando de las acciones. Está hablando de las obras, de nuestra manera de ser antes, cuando no conocíamos del Señor. Y que ahora en Cristo Jesús tiene que estar crucificada esa manera de vivir, ese viejo hombre. Bendito el nombre de nuestro Dios. A fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Ahora sirvamos al Señor Jesucristo, no al pecado, al Señor Jesucristo.
Ahora nuestros cuerpos tienen que estar, ¿verdad?, prestos ¿para qué? Para el Señor. Nuestros cuerpos ahora tenemos que ofrecerlos al Señor. ¿En qué? En sacrificio vivo, agradable al Señor. Bendito su nombre para siempre. Ahora vivimos para el Señor. Ahora pensamos en las cosas del Señor. Antes no pensábamos en las cosas de Dios. Antes no pensábamos en la Biblia. Antes no pensábamos, amén, en alabar a Dios. Antes no pensábamos, amén, en orar a Dios. Antes no pensábamos en arrepentirnos delante del Señor. Vivíamos así, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora que Dios en su grande amor y misericordia nos ha escogido y nos ha llamado el Señor para que seamos parte de su pueblo, amén. Ahora el Señor nos dice que tenemos que vivir en santidad y que la manera correcta de darle gloria, alabanza a Dios es siendo obedientes a la palabra del Señor. Esa es la manera, hermanos, como nosotros, amén, viviendo sinceramente y en verdad delante del Señor, sin malicia, sin maldad, hermanos. Alabamos a nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios, aleluya. ¿Ah? Que ha hecho grandes cosas con nosotros el Señor. Algunos éramos más difíciles que otros, algunos sí vivíamos más mal que otros, es cierto. Así es, hermano. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros. Colosenses capítulo 3 dice, aleluya, versículo 9. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con sus hechos. ¿Ah? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y otra vez el apóstol Pablo habla del viejo hombre. Y dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Cómo? Con sus hechos. Porque una cosa es, ¿verdad?, lo que podamos decir y otra es lo que podamos hacer. ¿Verdad? Decía un dicho que del dicho al hecho hay mucho trecho. Porque, ¿verdad?, podemos decir muchas cosas, pero hacer es el asunto. Y Dios en su grande amor y bondad nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha puesto, ¿verdad?, en un lugar especial, espacioso, amén, donde hay gozo, alegría, donde hay felicidad, amén. Dios nos ha regenerado nuestras vidas. ¿Para qué, hermanos? Para que ahora nosotros sigamos, amén, en el camino del Señor, haciendo su voluntad, verdaderamente celebrando fiesta al Señor Jesucristo, que es nuestra Pascua, amén, pero con ázimos. ¿De qué, hermanos? De sinceridad, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Siendo como sinceros y en verdad delante del Señor. Despojando ¿qué? El viejo hombre. Haciendo a un lado ¿qué? Todas esas cosas, hermanos, que antes teníamos. Que ahora en el Señor, ¿verdad?, vivamos así, agradando al Señor Jesucristo. Poniendo nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Tito dice, hermanos, después regresamos a Colosenses, pero vamos a Tito, cómo éramos en otro tiempo nosotros, y aquí dice, hermano, capítulo 3, dice versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó ¿quién? La bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres.
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ah? Vivíamos en insensatez, vivíamos, ¿verdad?, esclavos de concupiscencias, éramos rebeldes, ¿ah?, en diferentes deleites, viviendo en qué más, en malicia, en envidia, ¿ah?, y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Oiga, eso son cosas, ¿verdad?, del viejo hombre. Entonces, en el Señor Jesucristo, como iglesia del Señor, no debe de ser así, hermanos. Amén. No debe de haber envidia, no debe de haber malicia, no debe de, hermanos, no debe de estar, ¿verdad?, aborreciendo uno a otro. No debe de ser eso. Eso era del viejo hombre. ¿Cuál es la imagen que nosotros vamos a mostrar a las personas que vengan al Señor Jesucristo? Vamos a mostrar una imagen de una nueva criatura que ha sido, ¿verdad?, transformada por el poder de Dios. Con nuestros hechos, ¿verdad?, vamos a mostrarles a las personas el amor de Cristo Jesús. Porque éramos así, vivíamos así de esa manera, éramos esclavos de concupiscencia, nos deleitábamos en el pecado, en la maldad, era aborrecibles, aborreciendo, en envidia, era nuestra condición, como antes vivíamos cuando no conocíamos del Señor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, bendita bondad del Señor que se manifestó a nosotros. Porque bien pudimos haber muerto sin Dios y sin esperanza. Si Dios hubiera querido que nosotros muriéramos sin Dios y sin esperanza, hermanos, hubiésemos muerto así. Si Dios, hermanos, no extiende su misericordia sobre nosotros, hubiésemos perecido igual como muchas personas mueren sin Dios y sin esperanza. Pero Dios manifestó su bondad para nosotros. Y esto es algo muy precioso. Porque no es por lo que nosotros hacíamos, es más, todo lo que hacíamos nosotros, ¿verdad? Muchas de las cosas que hacíamos ofendían a la santidad de Dios. No era por nuestra manera, por nuestras formas o lo que hacíamos nosotros antes que el Señor nos salvó. Él tuvo misericordia, Él quiso compadecerse de nosotros, quiso que le conociéramos, quiso que fuéramos parte de su iglesia, de su pueblo. Ahora la exhortación es a que, hermanos, a que hagamos una fiesta, pero una fiesta con, ¿verdad?, con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad, sin malicia, sin maldad, despojados completamente del viejo hombre, haciendo a un lado todo lo que antes vivíamos cuando no conocíamos del Señor. ¿Verdad? Ya tiene que quedar atrás todo eso. Todo eso, las malas palabras, los vicios, los chismes, las murmuraciones, el estar pensando mal de las personas, ya no tiene que vivir eso en nosotros como cristianos. Ahora somos una nueva criatura. Cuando más, ¿verdad?, cuando vemos a una persona que tiene necesidades o cuando vemos una persona que le falta todavía mucho crecer en el Señor, lo que hay que hacer es orar por las personas. Ya no estamos en el mundo como en el mundo hace la gente, ¿verdad?, que empiezan a hablar de las otras personas. Ya viste esto, ya viste lo otro, ya viste cómo es esto y empieza, ¿verdad?, todo lo del chisme. Ahora en Cristo Jesús es diferente el asunto. El viejo hombre quedó atrás. Ahora tenemos que más bien orar por las personas, pedirle al Señor que tenga misericordia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Esa no era nuestra condición, hermanos. Amén. Como Pedro dice, ¿verdad?, que si alguno se olvida de dónde el Señor lo ha sacado, es una persona que es ciega. Porque se ha olvidado de todos los pecados que el Señor le ha perdonado.
O sea, no debemos de olvidarnos, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó, cuál era nuestra condición, nuestra manera de vivir, cómo estábamos delante del Señor. ¿Te imaginas si te hubieras muerto así en tus pecados, te hubieras ido a un lugar de condenación? No te vas al cielo con el Señor. No porque lo diga yo, lo dice la palabra del Señor. Pero Dios, ¿qué hizo? Extendió su mano santa. Estábamos ¿en dónde? En el fango, en lo sucio, ¿verdad? Haciendo muchas cosas que eran desagradables delante del Señor. Amén. Pero Dios, que es santo, nos sacó de ahí, del lodo, de lo sucio, y nos puso en un lugar especial el Señor. Tuvo misericordia de nosotros, nuestro Dios. Aleluya. Vamos a Colosenses 3, regresemos. Y lo que leímos, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros. No eche mentira. No diga cosas que no son ciertas. Amén, hermano, porque pues eso es señal del viejo hombre. Anda mintiendo. Dios conoce todas las cosas, hermano. Amén. Aleluya. Versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal a lo que se refiere? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, ¿qué dice? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Sí, hermano. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni encita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como ¿qué? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Amén. O sea, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Amén. Todo lo que nos habla aquí el apóstol Pablo, la palabra del Señor nos exhorta a todas estas cosas, hermano. Que dejemos lo del viejo hombre, que vivamos en santidad delante del Señor, que lo que le agrada a Dios en realidad es un pueblo santo, un pueblo que vive haciendo su voluntad, gente que ha decidido servir al Señor, gente que ha entregado su corazón al Señor. Hermano, si dejas que las cosas del mundo entren a tu corazón otra vez, te vas a enfriar. Y hermanos, en verdad, tiene uno que estar haciendo cosas, trabajando en la obra del Señor, porque la gente se empieza a enfriar. Se empieza a enfriar el corazón de la persona. Tiene que activar, tiene que salir de la misma rutina. No es que el Señor nos mandó a predicar, nos mandó a enseñar, nos mandó el Señor a hacer luz, a dar testimonio a las personas. A eso nos mandó el Señor. A trabajar, hermano. Si usted no trabaja en la obra del Señor, si usted no lo hace, va a llegar un momento en que se va a enfriar, va a entrar la pereza espiritual y no va a querer hacer nada en las cosas del Señor. Se le van a hacer las cosas de Dios no como algo muy significativo, pero si usted está activo, está dando testimonio, está hablándole a las personas, ¿verdad? Aquel que se preste, da testimonio, usted se esfuerza, ¿verdad? Le muestra las cosas del Señor. Entonces, de esa manera, hermanos, es como Dios quiere que su iglesia esté activa, funcionando, cada quien, ¿verdad?, en el área que debe de actuar, hermano, porque el asunto de la iglesia en el Señor es que tiene que ser una iglesia que esté trabajando, amén, en la obra del Señor, y mayormente en predicarles a las almas que necesitan conocer al Señor Jesucristo. Por eso cuando ya la persona está, mire, hermano, yo lo he visto esto porque ya tengo algunos años en la iglesia, en verdad.
cuando ya son muchos años y la gente está solamente escuchando palabra del Señor. Hablo de la gente que tiene años, ¿verdad? No de las personas que son nuevas. Escucha y no sale de lo mismo. Llega un momento en que la iglesia no se le hace como algo que tenga mucho significado en su vida. Y muchas personas, a través del tiempo, de los años, he visto a muchas personas que se apartan del camino del Señor. ¿Por qué? Porque no rompen esa rutina, ese círculo vicioso de maldición, porque no es de bendición, hermanos. Bendición es cuando estamos nosotros activando, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando estamos predicando a las personas. Ahí estamos en el círculo de la bendición del Señor, donde está el mover de Dios, donde está la presencia del Señor, donde viene revelación de Dios, donde viene, ¿verdad? Dios iluminándole, ilustrándole, enseñándole, y aquella persona está con más ansiedad de querer aprender más y de hacer más cosas en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque está activa. Pero cuando solamente está comiendo y no lo digesta, llega el momento en que se empanza, hermano. Qué feo sentirse empansado, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Y luego se siente uno, ay, qué feo, se siente bien incómodo, no puede estar sentado, no puede estar acostado, no puede estar parado. Necesita tomarse algo para que, ¿verdad?, le ayude en su estómago. Espiritualmente, hermanos, llega un momento en que la persona sí le pasa, cuando no está trabajando, cuando no está echándole ganas en la obra del Señor, cuando no está predicando el evangelio, llega un momento en que se empanza, se empacha y espiritualmente y entonces se empieza a enfermar, y ya no está fuerte espiritualmente en las cosas del Señor. Porque el asunto en Dios no es solamente comenzar, el asunto es perseverar hasta el fin. Ya sea que venga el Señor Jesucristo o, ¿verdad?, o Él nos lleve a su presencia. Alabamos al Señor. Efesios capítulo 4, vemos, hermano. Gloria al Señor. Versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mire lo que dice el texto, ¿verdad? Estamos viendo el asunto del viejo hombre, ¿no? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, de la levadura, ¿verdad? Del pan con levadura, de malicia, de maldad. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Verdad que lo comprendemos muy bien esto, no? Lo que dice aquí la palabra del Señor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vamos a verlo. Amargura es tener, ¿verdad?, rencor o tener, ¿verdad?, resentimientos contra las personas o tener odio, pues, contra alguien, contra alguna persona. ¿Sí? Enojo, pues todos los enojamos, es cierto, pero que el enojo no sea una cuestión de desde la mañana hasta la tarde enfadado, enojado. Pues entonces, ¿dónde está el gozo, verdad? Llega un momento que sí nos podemos enojar, claro, nos enojamos, pero hay que entender también de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, como dice Pablo, como dice, ¿verdad?, Santiago. Bendito el nombre de nuestro Dios. Quítese de vosotros toda la amargura, el enojo, y qué más, la ira y gritería y maledicencia, y luego dice y toda malicia. Maledicencia es maldecir, decir maldiciones, maldecir a las personas. Pues sí, cuando el corazón de la persona está, ¿verdad?, enojado, airado y con amargura, pues note usted, hermano, ¿a dónde lo va a llevar? Pues a decir maldiciones. Y luego dice y toda malicia. ¿Sí? Malicia, pues es que todo el tiempo está en eso, en su corazón está lleno de maldad, pensando siempre lo malo. Lo malo, a ver qué hago, a quién daño, a ver qué saco provecho, cosas así, ¿no?
sea, la malicia está en el corazón de la persona. Verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿y qué más? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, todo lo contrario, ¿no? La masa nueva es ser benigno, se tiene que ser bueno más bien, y tiene que ser misericordioso, y también tiene que ser una persona perdonadora. Perdonar. Y perdonarnos entre nosotros, porque en alguna manera nos ofendemos, ¿verdad? Y hay que perdonarnos. No quedarnos en el corazón, ¿verdad? Con las cosas, sino que hay que perdonarnos. Tanto el ofendido tiene que perdonar, como también el que ofende tiene que pedir, ¿verdad? Perdón. Paz de Cristo, hermanos. Aquí no cabe el asunto del orgullo. Si nota usted, aquí no cabe. En la nueva criatura, en la nueva masa, no cabe el asunto del orgullo. Pero bueno, entonces, ¿por qué a veces en la iglesia se ve gente orgullosa? ¿Por qué a veces en la iglesia se ve gente que guarda resentimiento contra otras personas? ¿Por qué sucede eso? Porque son cuestiones del viejo hombre que todavía están en la persona que ya conoce del Señor, que está en la iglesia, que está, ¿verdad?, que ha sido bautizada, quizás que ha sido ya perdonado sus pecados, pero que el viejo hombre todavía está ahí, no ha nacido una nueva criatura. Por eso, hermanos, paz de Cristo. Porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que ser, ¿qué? Benignos, tenemos que ser todo lo contrario, tenemos que perdonar, tenemos que, ¿verdad?, actuar de una manera como el Señor Jesús quiere que nosotros actuemos. Vivamos en una vida en santidad delante del Señor. Santiago dice, leemos Santiago, y perdonar de la manera como también Dios nos perdonó en Cristo a nosotros, ¿verdad? 1:21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. 1:21, amén, de Santiago. Por lo cual desechando toda inmundicia y ¿qué más? Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechar toda malicia y abundancia de malicia, toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea que nuestro corazón tiene, ¿verdad?, que la exhortación, ¿no?, que tiene que ser un corazón sin, ¿verdad?, sin malicia, sin maldad, hermanos, recibir la palabra, ¿verdad?, con mansedumbre, porque esa palabra es la que nos lleva a la salvación. Es la que salva nuestras almas. 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, que nos lleva a ¿qué? A poner por obra la palabra del Señor. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno dice se cree religión entre vosotros, yo refrene su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, note usted, delante de Dios, el Padre es esta. ¿Qué más? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. ¿Y qué más? Y guardarse sin mancha en el mundo. ¿Verdad? Si profesamos nosotros que somos cristianos, pues a eso nos lleva, ¿no? A que pongamos por obra su palabra, que vivamos ahora conforme a la voluntad del Señor, que nos despojemos de la malicia, de la maldad, que nos despojemos de todas esas cosas que son de desagrado delante de la presencia del Señor, que ahora nosotros hagamos la voluntad del Señor. Guárdese sin mancha del mundo. La religión pura y sin mácula es delante de Dios el Padre, es esta: visitar los huérfanos
y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Es activar, es trabajar. En verdad, hermanos, es la manera como uno se va, como Dios lo va limpiando a uno. Es la manera como podemos gozarnos libremente en el Señor. Es la manera como nosotros vamos a estar, ¿verdad?, en esa comunión bonita con el Señor. Es la manera como Dios, ¿verdad?, va a someter nuestra carne. Es la manera como Dios va a reprender todo pensamiento torcido, perverso, malicioso, ¿verdad?, todo sentimiento también contrario a la voluntad de Dios. Es la manera como Dios va, hermanos, a purificarnos a nosotros y a mantenernos ahí en esa manera como gente que verdaderamente alaba a Dios con todo su ser, porque la verdadera alabanza hacia Dios es esa, hermanos, es guardándonos nosotros de todas las cosas del mundo. ¿De qué, hermano, le sirve a una persona vivir, verdad, en la maldad, en el pecado? Digo, de alguien que ya es convertido, que es bautizado, pero vive en la maldad, vive en el pecado. ¿De qué le va a servir, hermanos? Puede hacer que cante muy bonito, toque un instrumento muy bonito o predique incluso muy bonito. Pero nada de esas cosas le va a servir, porque el día que Dios lo llame a cuenta, Dios lo va a encarar. Y delante de Dios, ¿verdad?, no hay argumento. Delante de Dios no hay justificación, porque Dios conoce todas las cosas. Dios perfectamente sabe nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar, nuestro acostar. Dios conoce dónde vivimos. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Delante de Él estamos desnudos. Nada se puede esconder delante de su presencia. Dios sabe todo, conoce todo, mira todo el Señor. Lo que hacemos cada uno de nosotros. ¿A qué nos lleva entonces la palabra del Señor? A ser sinceros, lo que veíamos en el principio, y vivir en verdad delante del Señor, apartándonos de toda malicia, de toda maldad. Ahora, como nuevas criaturas, verdaderamente alabar a Dios, exaltar a su nombre, con los hechos. No ser alguien en la iglesia y luego afuera ser otro. No, hermano, eso hace que mucha gente se aparte del camino del Señor. ¿Ah? Pero si nosotros vivimos, nos esforzamos, ¿verdad? Y estamos, sí, es cierto, con muchas dificultades o errores, pero estamos, hermanos, echándole ganas en la iglesia, en lo del Señor, buscando más de Dios, hermanos. Dios va a tratar en nosotros, Dios va a transformar nuestras vidas, Dios va, hermanos, a operar bonitamente en cada uno de nosotros, y nos va a cambiar el Señor y vamos a ser diferentes. Alabamos a nuestro Dios. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Aleluya. Pedro dice en la primera de Pedro 2, 1, 3: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Luego dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Desechando pues, ¿qué? Toda malicia. ¿Qué más? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, la benignidad del Señor. Alabamos su nombre, hermanos. Desechando toda malicia, todo engaño, o sea, es una actitud, una acción en la cual pues nosotros tenemos que esforzarnos a desechar todas esas cosas. Cuando quiere entrar la malicia a nosotros, hay que desecharla en el nombre de Jesús. Todo engaño, hipocresía, falsedad, hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Toda envidia, hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Cualquier detracción, cualquier, verdad, cosa mala, pues tenemos que desecharlo y desear más bien la palabra del Señor como niños recién nacidos. La leche espiritual, amén, no adulterada, sino como viene. Como antes, ¿verdad? La gente adulteraba la leche, ¿no? ¿Se acuerdan? Le echaban agua a la leche y la leche salía, pero bien rala, bien delgadita,
Pero lo hacían así, ¿para qué? Pues para que les abundara más, ¿no? Pero dice el apóstol Pedro, nosotros la palabra del Señor tenemos que, amén, desearla, pero así sin ser adulterada, sino que así como viene la palabra del Señor, porque por ella vamos a crecer nosotros para salvación. Alabamos a nuestro Dios. Somos nueva criatura en el Señor, hermanos. Como el versículo de segunda a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que dice, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos nueva criatura en el Señor por la misericordia de Dios y tenemos que esforzarnos. Amén. Tenemos que el pasado, lo que hicimos antes cuando no conocíamos del Señor, eso ya pasó, ya quedó atrás. Ahora somos, ¿verdad?, nuevas criaturas que estamos, hermanos, experimentando cosas nuevas que Dios tiene para nosotros, cosas mejores para cada uno de nosotros. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Porque si, hermanos, si no vivimos una vida en santidad, si no luchamos, ¿verdad?, por ser santos delante del Señor, si la hipocresía gobierna nuestras vidas, la falsedad, la malicia está en nosotros, pues en realidad, hermanos, todo lo que nosotros podamos ofrecerle al Señor no va a ser de agrado delante del Señor. ¿Por qué? Porque lo que Dios primero pide del ser humano es el corazón. Entonces no podemos separar nosotros la nueva criatura que el Señor ha hecho en nosotros y vivir en maldad, en pecado delante del Señor y pretender que de esa manera estamos siendo de agrados delante de Dios. O sea, nacimos otra vez por la misericordia del Señor y ahora tenemos que perseverar, ¿verdad?, en la nueva criatura que Dios ha creado, en lo que el Señor nos enseña en su palabra, en su doctrina. Tenemos que seguir, ¿verdad?, la enseñanza del Señor, porque Él nos ha hecho a nosotros nuevas criaturas. Amén. Y Él ha preparado, como dice Efesios, también obras en las cuales nosotros tenemos que andar en ellas. Entonces, como cristianos, hermanos, tenemos que proyectarnos siempre hacia adelante haciendo la voluntad del Señor, activando, trabajando. Mire que la Biblia nos habla de muchos dones, amén, de promesas de Dios. Y ¿cómo se pueden desarrollar los dones o los ministerios si no activamos, si no trabajamos, si no predicamos, si no sentimos compasión por las almas, por los perdidos? Alabamos al Señor. No puede haber un desarrollo espiritual en la persona si no activa, si no trabaja, si no, ¿verdad?, predica el Evangelio. Esa es la gran comisión, hermanos, el predicar el Evangelio, el hablarles a las personas. Hermanos, yo sé que no todas las gentes se van a prestar para hablarles del Evangelio, pero entre las personas van a haber personas que el Señor va a tocar el corazón y van a acercarse al Señor. Y eso es lo que, hermanos, tiene que hacer la iglesia, trabajar. Tenemos todos, ¿verdad?, diferentes actividades, diferentes responsabilidades, pero no nos justifiquemos, hermano, porque Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Amén. Y por eso tenemos que esforzarnos.
No nos olvidemos, hermanos. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? ¿Usted sabe por qué el Señor Jesús habla de la parábola de los talentos? La parábola de los talentos es una enseñanza, hermanos, para sus discípulos. Y eso está hablando, hermanos, de que el Señor reparte, ¿verdad?, talentos. Y que a uno da uno, a otro, ¿verdad?, dos, y así. Diferentes talentos. Pero ahora cuando viene el dueño de los talentos empieza a pedir cuenta de los talentos. Entonces, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor nosotros cuando estemos delante de Él? Señor, pues mira, tuve miedo, sabía que eras un hombre recio, que ciega donde no sembraste, y la verdad tuve miedo y mejor escondí el talento que me diste. Y aquí está el talento que tú me diste. ¿Qué va a decir el Señor entonces? ¿Va a decir, buen siervo fiel? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino de tu Señor. No. La Biblia dice claramente, hermanos, que átenlo, échenlo afuera, a las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor, al juez de toda la tierra, al que no podemos argumentarle en nada, donde vamos a estar delante de su presencia un día? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Él de lo que hicimos estando en vida nosotros, sabiendo lo maravilloso, lo misericordioso, lo benigno, lo bueno, y que por su gracia hemos alcanzado la salvación? Sabiendo todo lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿cómo vamos a estar delante de su presencia en aquel día? Pues Señor, tuve ocupado haciendo muchas cosas. ¿Qué le vas a argumentar al Señor? ¿Ah? ¿Qué le vas a decir al Señor? Olvídate de ese canto de este hombre Romero que dice con manos vacías. Olvídate de eso. Con manos vacías vengo a ti. No, olvídate. No vengas con manos vacías al Señor. No, tienes que venir con tus manos llenas. ¿Ah? Pues mira, Señor, pues tuve muchas otras cosas, es cierto, pero aún en lo poco, mira, Señor, pude hacer esto, pude hablarle a aquel, Señor, mira, no quisieron, pues tú viste que yo les hablé muchas veces de ti, pero no quisieron, Señor, pero claro, traes algo delante del Señor. Traes algo delante del Señor. Sí, hermano, un día vamos a compadecer ante Él. Él nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste tú en mi obra? Porque sabías que la grey es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Pues mira, Señor, pues la verdad tuve estas muchas ocupaciones. No, el Señor no quiere escuchar eso de nosotros. Estoy seguro que Él no va a querer escuchar eso de nosotros. Él lo que va a querer escuchar de nosotros, sí, Señor, mira, sí tuve muchas cosas que hacer, pero abrí tiempo, Señor. Le hablé a las personas. No quisieron de ti. Entonces el Señor te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no lo hacemos, si no tenemos compasión por las personas, si no procuramos hablarles a las gentes, decirles del amor de Cristo, hermano, eso es un evangelio egoísta, eso. Cuando no hablamos de las personas, cuando no les predicamos a las personas, porque sabemos de dónde Dios nos ha sacado, todo lo maravilloso que Dios ha hecho en nosotros, en qué espacio tan bonito nos ha puesto el Señor, cómo ha puesto alabanza, alegría en nuestros corazones, regocijo, cómo el Señor, verdad, nos ha bendecido y nos ha dado las cosas que son necesarias para nosotros. Porque Dios ha tenido cuidado de nosotros, porque no podemos negar que Él ha tenido cuidado de nosotros. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor en aquel día? No, hermano, tenemos que estar preocupados, en verdad. Ay, Padre Celestial, ayúdame, Señor. A veces hay momentos que uno dice, ayúdame, Señor, porque no es así. La vida cristiana no es así. No es solamente, verdad, de la iglesia a la casa. No es así la vida cristiana. La vida cristiana es ser luz, como Él dijo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Verdad, una lámpara no se esconde, se pone arriba para que alumbre a todo. Así alumbre. ¿Qué? Vuestras obras.
delante de los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, hermanos, esa es la verdadera alabanza. Cuando venimos ante Él y alabamos y le exaltamos y podemos sentir su presencia, en verdad no importa si somos pocos o somos muchos, pero cuando venimos delante de Él y venimos así, hermanos, ¿verdad? Con un corazón sincero, en verdad, Señor, pues sí soy muy difícil a veces, sí tengo muchas imperfecciones, pero vengo delante de ti, Señor, te entrego mi corazón y tú sabes, Señor, que yo he tratado de hacer lo que yo más he podido con las personas. Entonces hay, hermanos, una libertad, hay un gozo, siente una satisfacción bonita en lo del Señor. La iglesia no es pesada, hermano, los pesados somos nosotros. Y es más, te digo, hermanos, aquí no vienes a buscar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si Dios está en tu corazón, está contigo todo el tiempo. Porque el culto no se hace aquí, aquí se hace en el corazón. De aquí viene el culto. De la casa he decidido, voy a buscar de Dios, voy a alabar su nombre, porque el culto está aquí en mi corazón. Aquí solamente vengo a expresarle al Señor el culto que yo traigo en mi corazón. Pero cuando no traigo el culto en mi corazón, es lo que pasa, hermanos, en verdad. Si yo traigo a Dios en mi corazón, en verdad, hermanos, Dios está aquí, es cierto, como Él lo dijo en su palabra. Pero si Dios está en tu corazón, hermano, Dios viene contigo. Y donde quiera que tú vas, el Señor va contigo. Porque así lo prometió Él. Alabamos a nuestro Dios. Mucha falsa alabanza, hermanos, en verdad. Y todas estas cosas duelen en el corazón. Nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para alabanza de su gloria. Dios hizo la parte maravillosa, hermanos, de restaurarnos, de renovarnos, de transformarnos, de purificarnos, de santificarnos, de limpiarnos, de regenerarnos. O sea, Dios hizo eso tan maravilloso, hermanos. Es un milagro precioso ese. ¿Con qué fin? Para que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1 leemos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lea conmigo el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Dios nos escogió a nosotros, nos predestinó. Amén. Y Él nos escogió ¿desde qué? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos delante de su presencia. ¿Y qué más? Para que nosotros ahora, siendo, repito, ¿verdad?, transformados por el Señor, seamos para alabanza. Amén. Para gloria y honra de nuestro Dios. Nuestra manera de vivir debe honrar al Señor. Cada uno de nosotros conocemos aspectos en los cuales le fallamos al Señor o que nos falta todavía, pero no nos justifiquemos, hermano. O sea, ya tienes que ponerle un alto y decir esto, pues esto ya estuvo, ya tengo que cambiar de actitud, ¿verdad? Ya digo, no, pues ya, o sea, sí es cierto, son cosas que todavía, no, pero ya en el nombre de Jesús, pues ya tenemos el conocimiento, ya tenemos, ¿verdad?, la promesa de su Espíritu Santo, pues hay que clamar al Señor, hay que humillarnos delante de Él y pedirle a Dios que nos llene de su presencia para que transforme y cambie, ¿verdad?, esa
ese aspecto que todavía tenemos que cambiar. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Dios nos escogió para alabanza de su gloria. El versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el signo de su voluntad, a fin, versículo 12, que seamos, ¿qué, hermanos? Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué nos sacó el Señor del mundo? ¿Para qué Dios nos perdonó? Para que ahora nosotros seamos alabanza de su gloria. Amén. Qué bueno es el Señor, hermanos. Y es que tenemos que mostrar, ¿verdad? Siempre frutos de justicia que honren a Dios, que alaben al Señor. Aleluya. Porque, hermanos, llegó un momento en la historia, ¿verdad?, que se escribió en Isaías, por ejemplo, del pueblo de Israel, del profeta Isaías, que Dios dijo: ya estoy harto de los sacrificios, de los holocaustos. No me traigan más ya vana ofrenda. O sea, Dios ya no quería ya que el pueblo le trajera sacrificios, porque le traían sacrificios a Dios, pero vivían mal, porque vivían en maldad, haciendo injusticia, o sea, en cosas malas delante del Señor. Y aún así venían y ofrecían sacrificios al Señor. Entonces Dios dice en Isaías 1:13, hermanos: no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oiga, las fiestas solemnes que tenían el pueblo de Israel, llegó un momento en que Dios dijo: son iniquidad. Ya no las puedo sufrir. ¿Por qué? ¿Qué le podemos ofrecer al Señor nosotros, hermano? Pues si Él es el dueño de todas las cosas. Ahora, lo que Dios pide del ser humano es ¿qué? Es el corazón. Una verdadera alabanza, hermanos, es la que sale, ¿verdad?, de aquella persona que ama al Señor, que se aparta de lo malo, que deja, la verdad, al viejo hombre, que hace a un lado el viejo hombre. No vive en malicia, no vive en rencor, no vive, verdad, aborreciendo, no vive en esas cosas. Su corazón está limpio ya, en el Señor está limpio su corazón. Esa es la verdadera alabanza, hermanos. Parte, verdad, de la alabanza es glorificar a Dios, exaltar su nombre, aleluya, amén, cantar cantos al Señor. Pero la alabanza principal es nuestras vidas, nuestra manera de vivir. Leímos en 1 Corintios 5, ¿verdad? Al principio. Regresemos ahí para terminar. Aleluya. Gloria a Dios. Leemos el versículo 6. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Verso 8. Así que, ¿qué dice, hermanos? Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con ¿qué, hermanos? Con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Esa es la verdadera fiesta, hermanos, que le agrada al Señor. Esa es la verdadera alabanza que llega ante su presencia, hermanos, viviendo en sinceridad y en verdad delante del Señor, apartándonos del viejo hombre, apartándonos
de la vida que antes teníamos cuando no conocíamos del Señor. Amén. Somos nueva masa en Cristo Jesús. Ánimo, hermanos. Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesús.